Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Quinto Cambio Modo Mundial. Grupo K, y me sonrío porque no puedo creer que estemos hablando de que un mundial va a tener un grupo que se llama K. Bueno, tremendo que haya llegado hasta esa letra, por no decir ese número, que es el número 11 de esta Copa del Mundo. Bueno, mi nombre es Daniel Massa, mi compañero el señor Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito querido? ¿Qué hace Dani? ¿Todo tranquilo? Te digo una cosa más. Decís que Sí, tomaron la sabia decisión de hacer cuatro por grupo, porque si era tres íbamos a tener 45 millones de grupos. claro, es cierto. Si mantenían el plan original de hacer grupos de tres, bueno, hubiese sido una cosa, nada, ya, no hubiese tenido que agregar un abecedario nuevo o letras de algún otro tipo Como para, el Excel. eh, claro, exactamente, Ah, grupo para AA. poder, grupo para soportar los 48 equipos divididos en zonas de tres. Bueno, una barbaridad la cantidad de grupos que tenemos ahora. Diría desde un lugar, menos mal que pasó eso de no tener grupos de tres, y diría de la otra, acostumbrémonos, ¿no? Porque claramente en cualquier momento nos van a sumar los cuatro grupos que faltan para tener los famosos 16 que quiere la FIFA, así que en cualquier momento hablamos de un mundial que llega casi hasta la Z, pero nada, una cosa de todos los días. Decíamos, Grupo K de esta Copa del Mundo, Grupo K que tiene a un equipo interesante como cabeza de serie, que uno no puede decir que es uno de los candidatos principales, pero tampoco se lo puede descartar como uno de los candidatos principales, que es Portugal, que ahí el señor Nacho de Tito, bueno, ya los está ubicando como él va a considerar que terminen estos equipos, como él creerá que va a ser la posición final cuando concluya este grupo acá. Y bueno, será en sus palabras cómo va a explicar esto, porque yo no me voy a meter. No, coincido con lo que decís. En realidad, en parte coincido que es un equipo muy bueno, que tiene muchas chances. Lo que yo sí lo veo como candidato. Yo sí lo veo como Mira, candidato a Portugal. Me parece que tiene talento, se le cae el talento, sobre todo del medio para adelante. Creo que tiene no solamente mucho talento, sino mucha variante. Vos ves, tiene tres delanteros, tiene tres extremos, tiene cinco o seis mediocampistas de primer nivel mundial. Y es muy difícil, la verdad, tener un plantel tan plagado de estrellas, tan plagado de jugadores que juegan muy bien. Yo creo que tiene dos cosas en contra. Una es que tres jugadores principales del equipo jugaron hasta hace muy poco la final de la Champions, con lo cual el cansancio va a pesar. Eh, pero en una competición tan larga tal vez pueden descansar en algún partido. Y por otro lado, la falta de nombre en Portugal, ¿no? No de nombre propio, sino de nombre en Portugal, digamos. Es un equipo que ha participado, sí, de 8 mundiales. Esta va a ser su novena participación. Apenas dos podios en el 66 y 2006, pero no es una selección con historia, no es una selección que se acostumbre a llegar a posiciones de definición. Es más, el mundial pasado realmente la tenía muy fácil para llegar a semifinal. Se le habían sacado a España del medio, lo que podría haber sido una excelente excusa para decir, bueno, quedó fuera con España y quedó fuera con Marruecos. Con lo cual, hay que ver cómo responden en las situaciones límite, en las situaciones en las que se hacen los equipos campeones. Tienen muchos jugadores campeones en sus equipos, jugadores que han ganado todo, Premier League, Champions League, Copa UEFA, Mundial de Clubes, lo que te imagines, pero no es lo mismo a nivel equipo, no es lo mismo a nivel mundial, por más que hayan ganado la Nations League, todo bien con la Nations League, es un torneo muy menor a nivel mundial y a nivel Europa, con lo cual habrá que ver cómo responden esta excelente camada de jugadores que yo creo que es, corregime Dani, o debatimos, porque para mí estoy seguro que es así, la generación de oro de Portugal. sí, es probable que sí. A ver, uno, por una cuestión de cantidad y o barra nostalgia, se va enseguida a la selección del 2006 y o si no, a la Claro, previa. claro. La que no llegó a ganar, la de la Euro 2000, por dar un ejemplo, que tenía como bandera Luis Figo, que también, nada, tuvo un par de euros ahí muy cerquita, diría casi vergonzosa como local en 2004, perdiendo una final de local con Grecia, en la previa cayendo en semifinales en el 2000 contra una gran Francia, pero que en un partido que tranquilamente esa Portugal podría haber pasado y podría haber jugado la final de una Euro, que nada, donde demostró que tenía un equipazo. Y ahí es donde uno empieza a dudar, porque nunca fue falta de talento lo de Portugal, No, porque estamos hablando de que talento individual tuvo siempre, porque en esa sí, época ya
sus grandes jugadores jugaban en los mejores equipos de Europa. Rui Costa, Oliveira, Figo, bueno, tantos, Fernando Couto, Víctor Bahía, Víctor tantos para Bahía, nombrar en aquellos momentos, y sin embargo, cuando jugaba la selección, nunca terminaba de dar un salto de calidad, ni siquiera para clasificar a la Copa del Mundo, cosa que sí empieza a hacer a partir del año 2002, pero que nada, evidentemente empujado por una imagen de Cristiano Ronaldo en el top del fútbol mundial, a partir de allí una generación de chicos, nada, lo ha alcanzado, chicos que pueden ser sus hijos, porque tienen prácticamente la mitad de lo que tiene el ídolo portugués en edad, pero nada, podemos llegar a ver algo muy interesante de mucho talento y que voy a decir algo que por ahí suena un poco impopular, por lo menos para los portugueses, pero nosotros lo podemos decir de acá porque no nos van a traducir, o no creo que lo hagan, y es que así como Felipao Scolari le dio un salto de calidad en el 2006, yo creo que Roberto Martínez puede llegar a ser fundamental para, sí, bueno, ayudarlos en este tema de la mentalidad, ¿no? De que no pensemos en, bueno, che, ante una situación mano a mano con un equipo como Marruecos, que nos queme la ansiedad y después en la cancha no nos salga nada, sino en decir, bueno, mira, tenemos lo suficiente para estar bien arriba, para creernos uno de los mejores. Y bueno, a partir de ahí, de una cuestión de mentalidad, quizás tener ese plus que le viene faltando. Reitero, yo no lo pongo entre los top, cuando digo no lo pongo entre los top, digo, no lo pongo entre los top 3 4 pero sí que está en el pelotón de arriba, porque nada, tiene una generación extraordinaria, como lo decía Nacho, y todavía sigue teniendo Cristiano, que claro, algunos me dirá, nunca tuvo grandes mundiales, de hecho lo vamos a ver al final, es cierto, pero sigue siendo Cristiano Ronaldo. sí. Puede aparecer en un momento y cambiar todo, y además si hay alguien que es inmune a la presión, es ese señor. Ese no tiene presión Tranquilamente, nunca. tranquilamente. Pero bueno, Portugal yo lo veo tranquilamente ganando este grupo. Uno podría creer que Colombia le haría fuerza, pero bueno, Colombia viene en la parte de declive del proceso de Lorenzo, que había arrancado con todo, que había estado 28 partidos invicto, que llegó a la final de la Copa América, que casi se la saca Argentina, que fue un gran partido, casi lo lleva a los penales. Después de eso fue un declive muy marcado. Después de eso perdió casi tanto como ganó, no se pudo estabilizar y yo creo que llega al Mundial, vamos a decir con lo último, con la lengua afuera, porque digamos clasificó tranquilo como todos los de Conmebol, salvo el que fue al repechaje, que es Bolivia, pero no llega en un buen momento del proceso, llega con un James con muy poco ritmo, que debería ser la manija del equipo, llega con otros jugadores, sí, en muy buen momento, pero no lo veo a Colombia por encima de Portugal. Sí lo veo todavía con lo suficiente como para pasar a Uzbekistán y a Congo, pero no lo veo como para pelear a Portugal. Y ya que lo mencionamos a Congo, no sé si le puede ganar a Congo, ¿eh? Esta Colombia en declive con un Congo que tiene un técnico muy inteligente, ya vamos a hablar de él, un técnico que sabe lo que es romper los PRODE, sabe lo que es romper pronósticos, sabe lo que es ir como punto a una competición y dar más allá, dar más de lo que se esperaba. Y que tiene también jugadores, de vuelta, el Congo es una de las selecciones que tiene el 100% de sus jugadores jugando fuera de la liga local, tiene casi todos jugadores en Europa y son jugadores que están detrás de un objetivo, tal vez en nombres no tienen tanto como otras selecciones africanas, pero sí saben lo que juegan, saben lo que esperan y están ansiosos de reescribir la historia del Congo. Ya cuando hablemos del Congo vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, a todos estos los veo sí por encima de Uzbekistán. Uzbekistán yo creo que esta es su primera experiencia y que va a tratar de hacer lo posible, de no perder por mucho con Portugal y tratar de plantarle cara a Colombia y Congo. No lo veo tan floja como otras selecciones de Asia, como puede ser Qatar, como puede ser Jordania, como puede ser Irak, pero no lo veo tampoco peleando para meterse en 16 de final. Podría pasar, obviamente, tiene jugadores interesantes, tiene a Kusanov que juega en el City, tiene a mi joya, a mi favorito de la selección de Uzbekistán, que es Faizulaev, que actualmente está jugando en Turquía, pasado por el fútbol ruso, y que a mi gusto después del Mundial, algún grande, no sé si grande, algún equipo de alguna liga grande de Europa se lo va a llevar, pues es un jugador con muchísimo talento y muy joven, pero no tiene mucho más allá de eso, y creo que le va a costar, tiene el goleador ex Roma, pero no creo que con eso le alcance para plantar cara y plantarse en el grupo y poder pasar de ronda, pero tampoco creo que lo vayan a bailar todos.
Bueno, veremos cómo se termina dando el grupo finalmente. Siguiendo con el equipo portugués, que era con el que arrancamos el análisis. Nada, estará bueno ver el análisis de Nacho sobre la parada táctica de Portugal, porque, bueno, ahí me parece que es un poco la respuesta de por qué vemos un equipo diferente del que por ahí veíamos hace, bueno, un mundial atrás, digo, 4 años atrás, un equipo que parece que no terminó de explotar nunca. Este equipo, bueno, intenta explotar mucho más el talento que tiene, sobre todo en la parte delantera. Sí, acá vemos un parado 4-2-3-1, que es más o menos lo que plantea Roberto Martínez de entrada. Es conocido Roberto Martínez por equipos que se van moviendo, por estructuras que no son fijas. Muy probablemente cuando defienda Bernardo Silva o Bruno Fernández se metan bien atrás y den una mano en la marca para armar marcas posicionales. Después cuando tengan la pelota, estos empezarán a mover por todos lados. Bruno Fernández obviamente se retrase para buscar la pelota, Bernardo Silva haga su clásico juego de derecha a izquierda. Cristiano Ronaldo, si bien va a jugar de 9-9, sabemos que puede salir, puede agarrarla, no es un negado técnicamente, creo que eso lo sabe todo el mundo, con lo cual puede generar espacio para que otro entre por detrás. La cantidad de variantes que tiene el ataque Portugal es realmente llamativa. Uno ve a Vitinha, ve a João Neves, ve a Bruno Fernández, ve a Bernardo Silva, y insisto, lo digo con muchos equipos, pero esos cuatro yo creo que forman el mejor mediocampo del Mundial. Bueno, hay que prestar atención a esto que dice Nacho Tito. Será, bueno, una de las armas de, de Portugal, que además tiene su entrenador que hace de ese medio centro, de ese doble pivot, en todos sus equipos, bueno, la base de explicar a qué va a jugar. Si uno quiere saber a qué va a jugar Portugal, tiene que mirar a esos dos jugadores y a partir de ahí, bueno, se va a entender un poco qué es lo que pretende hacer en el campo de juego. Está claro que uno siempre en el fútbol, los flashes se los llevan los delanteros, se llevan lo que hacen los goles. Ronaldo, con que patee un tiro libre y la meta al ángulo, no le va a importar a nadie qué pasa con el doble 5, pero nada, para entender un poco a qué se dedica a jugar un equipo, si es a tenerla, si es a presionar, si es a esperar, hay que mirar a esos dos y sobre todo en un equipo de Martínez. Sí, y además pensemos también los que no estamos viendo acá, que son parte del plantel, como Rafael Leao, como Gonzalo Ramos, como Joao Félix, en la defensa Joao Cancelo, tienen jugadores para tirar al techo en todas las posiciones y recambio en caso de que alguno no esté bien, de que haya que hacer recambio, de que busque otra cosa. Rafael Leao, por completamente importante también en lo que fue el proceso entero, una velocidad terrible, si querés tal vez plantear un partido un poco más de contra, o te pusiste arriba, por ejemplo, yo imagino un Portugal 1, Colombia 0 de momento, faltan 15 minutos, lo querés sacar a Cristiano o lo querés sacar a Neto y lo querés poner a Rafael Leao para la contra, en cambio que te da piernas frescas y te mantiene la calidad en el 11 inicial que lo obligaría a su rival, en este caso ficticio que dijimos Colombia, a cuidarse un poco y decir, che, si me voy a matar, tal vez me voy 2-0 en vez de 1-0. Mucho recambio que tiene Portugal, la verdad. Creo que lo más flojo y es feo decirlo porque tienen jugadores de talento espectacular, pero creo que lo peorcito es en el fondo. Pero no tanto por la calidad, sino porque no hay tanto recambio como hay en el medio, ¿no? Tal vez uno piensa que si Méndez no puede jugar por el lateral izquierdo, no hay uno atrás que tal vez lo pueda suplir al 100%, pero sacando eso, si se va hacia el medio está Cancelo, Díaz e Ignacio en el medio, son una dupla completamente establecida que han jugado, que había hecho el número y me olvidé anotarlo, así que no me acuerdo, pero hicieron, creo que toda la eliminatoria juntos, creo que se perdieron un solo partido, dos partidos juntos, nada, por ahí también que estaban acostumbrados a jugar entre sí, un Diego Costa que va a querer cambiar la imagen del Mundial pasado, un arquero que da muchísimas garantías, pero que en el Mundial pasado fue, bueno, acá lo vemos, ¿no? En el Golden de City salió, bueno, mal, salió a destiempo y se comió el gol, lo que fue la victoria de Marruecos 1-0, con lo cual, bueno, un arquero que va a querer cambiar un poquito la imagen. Es, es la foto del gol de Canigia Senga. Claro, Es exactamente. esa foto, es el arquero calculando mal, llegando tarde al cabezazo y nada, quedándote afuera del mundial, porque tiene la misma consecuencia. Así, exactamente eso. Sí, sí, sí. Bueno, un Roberto Martínez que va a ser apenas el segundo técnico que no es de habla portuguesa nativa en Portugal, porque bueno, tuvo extranjeros, pero si fueron extranjeros, la mayoría fueron brasileños. El anterior, que no es de habla portuguesa nativa, es
el histórico y recordado Bela Gutmann, el técnico del Benfica. Después, bueno, todos fueron de ala portuguesa. Y yo creo que el objetivo de esta selección claramente son los 8 partidos, ¿no? Podríamos decir de mínima cuartos de final, como repetir lo que hicieron en Qatar, pero yo creo que el talento que tienen los obliga a veces a ir un poquito más allá y decir, bueno, tenemos 3 semifinales. Yo creo que es posible. Habrá que ver, bueno, si Roberto Martínez logra mentalizarlos y si Portugal puede romper la propia barrera de Portugal, ¿no? Histórica de no perder partidos que no tiene que perder. Ya lo dijo Dani, el partido con Grecia, ya lo dijo bueno, el mundial pasado con Marruecos, lo que estamos viendo en imagen, partidos que en la previa, no digo que los tenía ganado, pero sí era superior y era candidato y se terminó yendo con las manos vacías. Insisto, para mí es un tema más de Portugal que de los jugadores, porque los jugadores juegan en equipos que han ganado absolutamente todos los últimos 2, 3 años, y ellos han sido partícipes principales. Creo que si juntás las Champions League, este es el equipo en el plantel con más Champions League, ¿no? Entre Sí, creo que sí, Cristiano, sí, Vitinha, los del sí. City, los del Chelsea. La verdad que se deben caer la Champions League a este plantel. O sea, no estamos hablando de un plantel Totalmente. inexperimentado. Totalmente. Es la experiencia individual, está claro que no le falta, está nada, tiene que ver más con una cuestión de no haber ganado con Portugal tanto, pero sin embargo uno puede decir sí, pero ganaron la Nations, sí, pero se rompió aquel círculo cuando ganó la Eurocopa. Sin embargo, el hecho de no confirmarlo en el Mundial en 2 ocasiones, porque tuviste el 2018 y el 2022, bueno, ha dejado ese sabor amargo de boca, sobre todo a una generación que, nada, está ahí, ¿no? El que levanta la copa es Cristiano Ronaldo. No le falta ganar nada, Ronaldo ya ha ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol. Sí le falta para mí hacer un gran mundial. Y no es una cuestión contra Ronaldo, lo hemos dicho hasta el hartazgo, por lo menos yo me he cansado de decirlo sobre Messi, que el nivel de Messi en los mundiales, a nivel estadístico, a nivel jugabilidad, hasta el mundial pasado, no tenían que ver con el resto de su carrera. Bueno, vamos a repasar los números de Ronaldo más adelante y vamos a ver que nos va a pasar algo parecido. Creo que Ronaldo se debe un gran mundial, todavía está en condiciones de hacerlo, quizás no tanto de los números, sino para aparecer en un momento importante, para hacer un gol de esos que decís, bueno, es un gol de una clasificación, de un cuartos de final, de una semifinal, tiene las condiciones necesarias para hacerlo y nada, por ahí es su cuenta pendiente que quiere saldar antes de dejar el fútbol, si es que piensa dejar el fútbol, porque la verdad que Claro. uno lo ve y ¿por qué no pensar en que va a jugar 4 años más? Realmente físicamente, bueno, no pareciera que le esté empezando los años que tiene. No, no, ni hablar, se lo nota intacto. Bueno, hay que verlo. En un mundial completo uno lo ve tanto que aparece en la selección, juega un par de partidos y uno sabe que la eliminatoria europea es un nivel inferior en algunos partidos, con lo cual tal vez tiene 1 o 2 partidos difíciles. Igualmente Portugal arrasó en la eliminatoria, los pasó por arriba, ganó la Copa de Naciones, como vimos recién. Pero bueno, creo que Cristiano también este año, debe haber jugado un poco más tranquilo en la Liga Saudí, de haber dicho, yo tengo mundial, ahí tengo el objetivo. Es el torneo que le falta, básicamente. Así que yo creo que va a estar completamente compenetrado en ganarlo. Y creo que esta vez, otra vez, ¿no? Tiene el material para hacerlo de sus compañeros, tiene equipo atrás que lo acompaña. Habrá que ver si, bueno, están listos mentalmente para eso. Sí, tal cual. Él cree que es posible y a partir de ahí, bueno, todo tiene que ver con prepararse de la mejor forma, que sabemos que él lo hace siempre un profesional, bueno, probablemente, no quiero decir el mejor de todos los tiempos en el fútbol, pero anda por ahí cerca y, bueno, intentará explotar lo que será su sexto mundial con nada más y nada menos que 41 años, Nacho. Pensemos en que cuando nosotros éramos chicos, decir que un jugador de 41 años iba a jugar un mundial, podías pensar solamente en un arquero y en algún equipo clase B o C. Acá hablamos de uno de los candidatos al Mundial con uno de los mejores goleadores de todos los tiempos que va a jugar al primer nivel con 41 años. Increíble, realmente Sí, visto de la estadística fría. Pero bueno, Ronaldo está acostumbrado a ese tipo de epopeyas. Será una más en este Mundial 2026. Esperemos verlo mucho en cancha y con un buen rendimiento. sí, yo creo que el único que ha logrado estar en un nivel muy bueno a una edad similar es el bueno de Roger Mila.
que con 42 años marcó un gol en el Mundial 94 y con 38 en el Mundial 90 fue la figura indiscutida de Camerún. Sí, totalmente. Pero bueno, es uno, no hay muchos más ejemplos. Y si quiere romper el récord de Roger Milla, va a tener que jugar otro Mundial más, porque en este todavía no va a alcanzar los 42 años que tiene Roger Milla. Sí, tal cual. Puede romper otro, que es el de Dinosoft, de ser el más grande en levantar la copa. Puede ser, ahí está, ahí está. Cristiano sería más grande que Soft en el 82, que tenía 40. Bueno, Ronaldo, si es campeón, tendría 41, sería el más viejo de todos los tiempos en levantarla. Pero bueno, nada, no le pedimos nada, ¿no? Que juegue los 8, que los gane, que levante la copa. Total, por pedir, no hay ningún problema. Pero bueno, seguramente nada, el primero que se lo pide es el mismo, que sabemos que tiene un gran nivel de autoexigencia. Nachito, placa final de Portugal. Placa final de Portugal, bueno, como dijimos, novena participación, semifinalista en el 66 y en el 2006, séptima participación consecutiva, ¿no? Eso sí marca lo que ha mejorado Portugal, que hasta hace, no sé si 20 años, pero sí 30 años, era una selección de segundo orden que cada tanto podía meter algún batacazo con alguna generación importante, pero que generalmente estaba en un segundo o tercer plano europeo. Hoy en día está establecidísima como una potencia de la región europea. Tal vez le falta algún título importante más, una Euro más, o ganar un Mundial para meterse finalmente en la élite, pero yo no veo por qué no está a la altura de la discusión de lo que son, por ejemplo, Holanda o ya por encima de Bélgica. Así que yo creo que está claramente establecido entre los primeros 10 de Europa. Después, bueno, el primer Mundial con Roberto Martínez post la era Santos, que duró 8 años, y creo que tocó su pico al principio y luego fue como un mantener y no logró terminar de consagrarse. Después, bueno, lo que dijimos, que viene a ganar la Liga de Naciones y clasificó realmente tranquilo. El último de CR7 debería ponerlo entre signo de pregunta esto, ¿no? Porque nunca sabemos con este animal si va a ser efectivamente el último o no. No hay forma de saberlo, tal cual. Imposible. Lo que mencionamos, muchísimo recambio y talento en el mediocampo. Y después, bueno, si será 4-2-3-1 o 4-3-3, tiene los jugadores para jugar 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-3-3, 4-5-1, 5-4-1. La verdad que tiene jugadores para jugar de cualquier forma, con lo cual creo que el parado táctico va a ser más de la foto del inicio y después, la verdad, se va a ir adaptando al 4-2-3-1, 4-3-3, inclusive 4-2-4 por momentos, en base a lo que vaya pidiendo el partido y lo que necesite Portugal. Sin dudas que así será. Veremos a Portugal y a Cristiano Ronaldo y compañía, bueno, ver desplegar su fútbol en esta Copa del Mundo. Veremos qué tan alto lo pueden hacer y en el caso de que, bueno, puedan poner toda su habilidad en el campo de juego, será un equipo que habrá que, bueno, prestarle mucha atención. Ahí lo vemos a Cristiano Ronaldo, hablábamos de él en la previa, hablábamos de él en el post. Hablar de Portugal es hablar de Cristiano Ronaldo, sin lugar a dudas. Uno de sus mejores jugadores de todos los tiempos. Podemos poner cerca a Eusebio, a la Pantera de Mozambique, goleador de 1966, y después no hay mucho más que poner siquiera cerca de, bueno, uno de los mejores goleadores de todos los tiempos. Veíamos en la placa, Nacho, la estadística que íbamos a repasar, y es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco de lo que hablábamos en la previa, de esto de pensar en un equipo, en un jugador que a nivel clubes tiene unos números, bueno, de esos que te vuelven loco, que no puedes creer, y sin embargo, la estadística nos dice que a nivel selección, en Copa del Mundo, bueno, no se condice con todo lo demás, ¿no? Acá vemos los números de Ronaldo, la cantidad de partidos disputados en Copa del Mundo, 22 partidos, la cantidad de goles, 8, 0.36, es la media. No son malos números para un delantero, digamos que no, ninguno puede decir no, es una vergüenza o es un desastre. Lo que sí podemos decir es que no son goles pesados. A ver, si yo tuviera que decir, recuerdo, el primer recuerdo que se me viene es el hat-trick contra España, que fue espectacular en el 2018, pero en la primera ronda, igualmente un hat-trick contra España y el partido empatándolo él sobre el final fue bárbaro, quizás el punto más alto de goles en Mundial. La definición por penales contra Inglaterra en el 2006, donde le toca patear el último, ¿sí? Cuando hablábamos de un muy joven Cristiano Ronaldo hace 20 años, sí. Pero después no, creo que lo que le falta es lo mismo que le pedíamos a Messi, ¿no? Los goles en el mano a mano, los goles que valen una clasificación, y me parece que Cristiano tiene esa cuenta pendiente
reiteramos, no podemos decir que son números catastróficos o un desastre, ni mucho menos, nada, hablan por sí mismos, son números correctos para cualquier delantero, pero Cristiano Ronaldo no es cualquier delantero y no es un delantero correcto. Estamos hablando de, bueno, un delantero fuera de lo normal, por eso uno le puede pedir y le puede exigir un poco más. Yo creo que, nada, este será su objetivo. Creo que él también es consciente de que la última imagen en Copa del Mundo no estuvo nada cerca de lo que a él le gustaría. Creo que la despedida del Mundial pasado, bueno, ha sido uno de los jugadores que más la ha sufrido, ¿no? Porque tenía un rol que no era lo principal que a él le gusta hacer en un equipo y además terminar yéndose eliminado contra Marruecos, ¿no? Sí, sí. Para Cristiano Ronaldo, más allá del gran momento de Marruecos y que todos lo hemos destacado, para Cristiano Ronaldo es una ofensa irse eliminado Sí. por Marruecos de una Copa del Mundo, sabiendo que ganando ese partido estabas entre los cuatro, jugabas semifinal y quizás la final del mundo. Nada, un objetivo que vio muy cerca y que terminó de la peor forma posible. Bueno, vuelve Sí, una vez más el bicho por la revancha. sí, lo que te quería aclarar también es eso, ¿no? Las eliminaciones que tuvo fueron en general muy decepcionantes. Sacando, creo, la de España contra el 2010 que pierde contra el campeón. Después tenés 2014 que no pasa fase de grupos, 2018 contra Uruguay, que era un partido parejo, súper parejo, puede ser para cualquiera, pero la verdad, uno en la previa esperaba que Portugal, con la calidad de nombres que tenía con Cristiano Ronaldo, le gane a Uruguay. No pudo ser. 2022, como decís vos, contra Marruecos. Después uno lo comparaba con Messi. Messi tuvo las primeras 3 eliminaciones seguidas con Alemania, después una con Francia, qué sé yo, son resultados esperables, ¿no? Después en el 2022 sale campeón. Digo, lo de Cristiano ha sido tal vez eso, ¿no? El no cumplir con las expectativas, de decir, bueno, te toca Uruguay, sos el mejor del mundo, te tenés que ganar y perdiste. Te toca, bueno, 2014, inclusive ni siquiera pasando fase de grupos, es un papelón. Y después en el 18, lo mismo, ¿no? Llegás, perdón, el 22, llegás contra Marruecos, tenés que ganarle, sos el candidato, te asegurás jugar 7 partidos de vuelta después de muchísimos años, 16 años, no lo lográs. Nada, creo que también es eso, ¿no? No solamente el no llegar, sino contra quiénes llegan, ¿no? Las eliminaciones son muy dolorosas. Bueno, tal cual, nada, Nacho lo explicó perfecto. Eh, Nada, pienso que así como cuando Messi se quedó afuera del Mundial 2018, la sensación era de que no lo íbamos a volver a ver jugar un Mundial con la selección argentina, parecía que era su último Mundial con la selección y sin embargo, bueno, si toca la cancha en esta Copa del Mundo, van a ser dos más después de ese. La Claro. sensación en el último Mundial con la eliminación de Portugal en manos de Marruecos, era que quizás era la última imagen que veríamos de Ronaldo en un campeonato del mundo. Bueno, desde este lugar no hay más que hacer que celebrar que lo vamos a ver una vez más en la máxima competencia a uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Así que nada, quedará para ver si Ronaldo puede dar un capítulo más para su larga historia en el fútbol profesional, del que, bueno, se ha cansado de romper récords y triturarlos a nivel clubes, a nivel selecciones, a nivel títulos, a nivel de lo que todo sea. Terminamos con Portugal, vamos a el segundo candidato de Nacho en este grupo, que es Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo, el equipo de... Nada, no tiene nada que ver el Lorenzo entrenador con el Lorenzo jugador, Nacho. Yo Nada me que ver, nada que acuerdo... ver. Primero sí, déjame el dato argentino entre Argentina y Portugal, ah, porque el dato argentino. no lo olvidamos que lo curioso de Argentina y Portugal es que nunca jugaron por una competición oficial, jugaron 8 veces, jugaron 2 veces por copas armadas, pero fuera, no, no oficiales, una por la Copa Independencia de Brasil, que invitaron a Brasil, perdón, que invitaron a Portugal, que invitaron a Argentina y se enfrentaron, pero de los 8 partidos que se enfrentaron, nunca hubo una competición oficial. Recordemos que ambos de salir primeros en su grupo, la lógica indicaría que se enfrentan en cuarto de final, con lo cual podríamos ver no solamente el primer enfrentamiento entre Argentina y Portugal por los puntos, sino un Messi y Ronaldo en el Mundial, por más que ya tengan los años que tienen, No, no, el no, no, morbo no, sería no, tremendo. espectacular. Tremendo. Le llegan cuando salió el sorteo le dijeron a Infantino, los colmillos se le alargaron. Se transformó en Drácula. Sí, 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 sería, bueno, nada, uno de los encuentros más extraordinarios de la historia, con una rivalidad deportiva de ese calibre, ¿no? Recordemos tantas veces enfrentados,
en la pelea de los balones de oro, en el Madrid-Barcelona. Imagínense si uno lo viera a los dos en el final de su carrera jugando en Argentina-Portugal por Copa del Mundo, sería, bueno, nada, increíble. Pero dicho todo esto, y con el muy buen dato argentino que nos tiró el señor Nacho de Tito, sí, vamos a Colombia, decíamos el equipo de Néstor Lorenzo, que un poco lo dijo Nacho en la entrada, tuvo momentos de muy buen fútbol, hoy por hoy no sabemos si los va a poder recobrar de cara a lo que será este mundial, ¿no? Sí, Pasa mucho eso en la eliminatoria sudamericana, que al ser una eliminatoria tan larga, los equipos pasan por diferentes momentos y hay que ver si llegás en el punto justo a la competición final. Porque, exacto. nada, en Europa vos tenés, iba a faltar el respeto de decir distracciones, tenés otras competencias, tenés la Nation League, tenés la eliminatoria para la Euro, tenés la Euro, después la eliminatoria para el Mundial, la otra Nation. Bueno, es como que siempre estás jugando por algo, razón por la cual no es que decís, bueno, puedo preparar verdaderamente la competencia final que es el Mundial. En Sudamérica, realmente, más allá de las Copas América y sobre todo ahora que se juega una sola Copa América y en el medio entre los dos mundiales y no tiene clasificación, el objetivo real es la Copa del Mundo. Entonces está todo puesto ahí. De hecho, los ciclos de los jugadores se piensan en ciclos mundialistas, cuando en Europa eso no pasa, porque en Europa uno ve que todavía se sigue convocando a alguien cuando vos sabés que ya no va a llegar al siguiente mundial. Bueno, acá en Sí, Sudamérica nosotros decimos, nada, acá, ¿cuántos años tiene? 33, no, al otro mundial no llega, listo, ya va otro. Bueno, esto lo hemos visto muchas veces. sí. En este caso, bueno, Colombia responderá todo esto que preguntamos a partir del primer partido. Exacto. Una Colombia que, bueno, va a tener su sexta participación en mundiales, perdón, séptima participación en mundiales, ya lleva 6 participaciones, llegó a cuarto de final en 2014, creo que fue una de las grandes revelaciones del 90, si no hubiese sido por, como decía el relator del video, el inesperado regalo de Higuita, que vemos aquí en imagen con otro que hablamos hace unos minutos nomás, con Roger Mila, que le robaba el balón para meter el 2-1, luego sería 3-1 la victoria de, perdón, 3-2 la victoria de Camerún sobre Colombia en tiempo extra en los octavos de final. Creo que esa fue una revelación de Colombia para luego pasar a ser la decepción en el 94 y en el 98, ¿no? Una selección que llegaba con, en el 94, ellos mismos decían, para ser campeones, el mundo los veía como una selección de mucho peligro después de ganar a la Argentina 5-0 y se terminaron yendo en 2 partidos, ni siquiera en la primera ronda, en 2 partidos de 3 estaban afuera, y en el 98 también otra decepción más, para, bueno, después hacer un fast forward y llegar a lo que fue el 2014 con, bueno, lo vemos acá en imagen, este golazo de James a Uruguay para dejarlo el camino y meterse en cuarto de final, donde finalmente se iría eliminado por la anfitriona Brasil. Y después, bueno, en el 2018, con el famoso cabezazo de Jerry Mina para mandar a la largue contra Inglaterra. No serviría de nada en ese momento, Colombia quedaría fuera de octavos de final, pero fue una muy buena copa en general. Tuvo la mala suerte de cruzarse con Inglaterra en los octavos, una muy buena Inglaterra de la que ya hablaremos en el próximo capítulo, en el próximo grupo, y termina quedando afuera, pero bueno, uno pensaba que venía el camino ascendente y se queda afuera del 2022, post era Peckerman, de una manera insólita, por debajo de una Perú que quedó afuera en el repechaje, una cosa insólita. Uno veía a Colombia muy por encima, termina perdiendo un duelo clave justamente contra Perú en Barranquilla, que lo deja completamente fuera de la competición. Después creo que gana los últimos 3 partidos, no le alcanza. Esa derrota con Perú fue terrible porque hasta el empate le servía para mantenerse en puesto de clasificación, en puesto de repechaje. No fue así. Con lo cual, bueno, este es el regreso de Colombia. Llegó Lorenzo, como bien dijo Dani, y arrancó con un invicto de 28 partidos, una cosa terrible. Nadie le podía ganar a Colombia, era la sensación de Sudamérica por encima de Argentina. Era una sensación que realmente Argentina ya había perdido el invicto post Copa del Mundo, había perdido muy bien con Uruguay, Colombia seguía sin perder, llega a la Copa América, elimina en la misma llave de Uruguay y Brasil, logra meterse en la final y termina perdiendo con Argentina en tiempo extra, un partido que podría haber ido para cualquier lado. Luego de eso, la verdad que no se vio la misma Colombia. A partir de ese partido con Argentina en la final, ganó 7, empató 5 y perdió 7. Con lo cual, fue a Sí. andar muy irregular. El golpe fue muy duro para Colombia. Realmente veía posible ganar esa Copa América. Probablemente, Nacho.
fue el mejor equipo de esa Copa América, si uno Sí, sí, se sí. centra en lo futbolístico, sobre todo porque Argentina, como lo decías antes vos, no lo vimos ante grandes rivales y los rivales de fuste que tuvo lo pusieron en peligro, lo pusieron en riesgo, que fueron justamente Ecuador y Colombia. Del lado colombiano, por el contrario, una llave más complicada, momentos de buen fútbol, un renacer de James, que uno ya lo tenía Sí, pensado desde otro lugar y sin embargo todavía a una elevada edad, encabezando otra cantidad y otro estilo de jugadores. Bueno, con esta conducción de Lorenzo, nada, hubiese sido choqueante para el fútbol mundial que Colombia hubiese ganado esa Copa América después de 2 años de quedarte fuera del mundial. claro. Se quedó en la puerta. Me parece que a partir de ahí sintieron el golpe. Bueno, quizás fue el golpe justo para llegar bien al mundial. No lo sabemos. Veremos si pueden armar una buena Copa del Mundo, planificarla bien. Y está la respuesta de qué haces con los creativos colombianos, ¿no? Hay una famosa frase que dice algún influencer, creo que es Loquita Rodríguez, no sé, algún influencer argentino lo dice siempre, que es los creativos colombianos juegan sin contexto, ¿no? Es como que juegan siempre igual, no importa si vas ganando 5-0, si vas perdiendo 3-0. Bueno, más allá de la broma en sí, hay una cuestión, hay un poco de eso. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver qué nos dan de fútbol, que siempre tienen buen pie en este mundial, ante, bueno, rivales complicados que lo pueden hacer pasar mal, porque hablamos de Portugal, vamos a hablar de Congo, y la verdad que cuando vos ya tenés dos rivales para prestar atención en un grupo de 4, bueno, más vale que tengas buenos días porque no da mucha revancha mundial que digamos. Sí, y buenos días tiene Colombia con Luis Díaz ahí por la banda. Tenía como te agarré el chiste, la verdad estoy on fire, ¿eh? Con Luis Díaz en un momento excelso, creo yo, la figura indiscutida de este equipo de Colombia, por más que tenga James, yo creo que el nivel de Luis Díaz, el presente de cada uno habla por sí solo, yo creo que es la gran figura de esta selección. Una Colombia, como dijimos, ¿no? De los primeros 6 partidos de eliminatoria ganó 3, empató 3. De los siguientes 12, ganó 4, empató 4 y perdió 4, de manera muy irregular. Fue el equipo que más disparó al arco por partido, encima tirando más de 5 veces por partido al arco, uno más que el que le sigue, que es Brasil, y fue también el equipo, en cuanto al término estadístico, que más pases clave metió, o sea, que más pases metió para dejar un jugador mano a mano con el arquero, que fueron 10 por partido, el que lo sigue, 8. Con lo cual, un equipo que sabe cómo llegar al gol, que tiene situaciones que del medio para adelante es muy pesado, lo vemos ahí, ¿no? Tienen a John Arias, a James Rodríguez, a Luis Díaz, tienen a Suárez en la delantera, que tuvo una eliminatoria terrible y un muy buen año en el fútbol europeo, un doble 5 ahí con Ríos y Lerma muy establecido, pero bueno, Colombia, como dijimos, ¿no? De andar muy regular, un Lorenzo que intenta jugar con muy a lo colombiano, ¿no? Un técnico que, bien como decía Dani, ¿no? Muy diferente el jugador al técnico. Lorenzo se adaptó muy bien al fútbol colombiano, juega con un estilo muy corto, con la llegada de los laterales para asociarse y permitir que los extremos rompan por el medio, ya sea Díaz, ya sea Arias, con James ahí como el cerebro, y con una muy rápida transición cuando recuperan la pelota. Cuando recuperan la pelota, juegan rapidísimo, tienen la ventaja de tener tipos como John Arias y Luis Díaz para, bueno, armar ese juego de transición rápida y llegar mucho a gol. Por eso decíamos, ¿no? Fue uno de los que más pases clave metió, fue uno de los que más remató al arco, por también ese juego de transición rápido de defensiva-ofensiva y el buen pie que tienen con el estilo de juego corto. Cuando tienen la pelota es muy difícil sacársela. Pensaba en dos que conocemos mucho en Argentina, que seguramente entrarán desde el banco, que esperemos verlo con minutos, porque son jugadores interesantes. Hablamos de Campas, que ha sido probablemente la figura de Rosario Central en el último tiempo, y Sí, cuando digo el último tiempo, digo el último par de años. Y el otro es Juanfer, ¿no? Que con 33 años, si no me equivoco, probablemente dará su última gran función en el Mundial. Da la sensación de que James Rodríguez, Juanfer, probablemente compartan ese lugar, que va a ser mucho tiempo uno por el otro, pero la realidad es que tendrán que dividir minutos porque la edad le juega en contra a los dos sí, y sí. son jugadores que, más allá de que uno de los creativos no lo ve corriendo tanto, necesitas, nada, no estar exhausto para tener la claridad mental para poner una pelota de gol, que es lo que termina ganando un partido. O sea, más allá de los jugadores que vemos, los extremos de categoría, el 9 que puede hacer goles, la realidad es que un toque distintivo
de un tipo como James o como Juanfer, que tiene la categoría para hacerlo, son los que por ahí te pueden cambiar el partido. Sí, ni hablar, también tenés que contar a Carrascal, que va a ser otro de los que estaba peleando ahí minutos con Exacto. James y con Juanfer, que sí es un poquito más joven, con lo cual yo creo que dependiendo del partido va a elegir para sacar a James, a Carrascal o a Juanfer como reemplazo, ¿no? Yo creo que sí está buscando algo más de pensamiento, va a jugar más con Juanfer, está buscando algo que rompa más, algo que tal vez juegue más de contra, va a pensar en Carrascal, pero otro también muy conocido en el fútbol argentino, ¿no? El jugador de River. Exacto. Pero, pero bueno, digamos que tiene tres variantes ahí en el medio Todo, muy te iba a interesantes. decir, toda gente quería de este lado, Nacho. Así que arreglate vos, ¿qué te puedo decir? Me imagino, muy, muy amigos tuyos, Carrascal, bueno, ahora está en Flamengo, ahora no le puedes decir nada de Carrascal, Ahora está Flamengo. está en otro lado, y después también adelante tiene a John Córdoba como reemplazo tal vez de Suárez, y que Suárez no está en condiciones o pasa cualquier cosa, un muy experimentado John Córdoba con mucha trayectoria en el fútbol alemán, donde le fue bien en todos lados, menos en el Hertha Berlín, lamentablemente. Eh, pero bueno, no es culpa de Córdoba, eso generalmente le pasa a todos los jugadores que llegan al Hertha Berlín. No quiero agarrarme con Córdoba, pobre, que vino muy caro y se fue muy barato porque no rindió, pero un delantero que hace muchos años ya está en Turquía, manteniendo un muy buen nivel y que además aporta mucha experiencia ahí en ataque también, ¿no? Si necesitas un triunfo, si necesitas un gol, lo pones al bueno de John Córdoba, le tirás viandazo, 1,88 m, alguna va a cabecear. Sí, mucha variante, es interesante, ¿eh? Hay muchos equipos que tienen un buen 11, pero no sé cuántos tengan tanta variante como tiene Colombia, que tendrá un banco repleto de, bueno, equipos para jugadores para dar soluciones, ¿no? Tranquilamente puede hacer ese uno por uno sin que se resienta tanto la estructura principal, o por el contrario, ante una necesidad de hacer otra cosa, las variantes para también poder adaptarse a un nuevo sistema táctico que, bueno, quizás circunstancialmente el señor Néstor Lorenzo termine aplicando. Lorenzo, decíamos, poco que ver su carrera de futbolista con esta visión que uno le ve Sí, sí, de, sí. de entrenador, que realmente es de alto vuelo, seguramente, y creo que también viene de la mano de la elección de la Federación Colombiana, tendrá que ver ese paso como ayudante de Peckerman, ¿no? Sin Que, duda. bueno, tuvo que ver desde hace 20 años para atrás, cuando agarran la selección argentina de cara al Mundial de Alemania 2006, que en ese momento Lorenzo era muy joven, lo sigue siendo, pero en aquel momento, recordemos, hace 20 años, nada, tenía apenas poco más que la edad de un exjugador. Sí, sí, sí. Sí, porque él agarra muy joven siendo ayudante de Peckerman, creo que en el año 2003, y creo que se había retirado en el año 96, 7, no me acuerdo muy bien. Pero sí, o sea, apenas 6 7 años después de ser jugador, en una época en la que se retiraban más jóvenes, con lo cual, nada, muchísima experiencia adquirida por detrás de Peckerman. También tuvo algunas aventuras en solitario antes de la selección de Colombia, pero bueno, se nota acá que está la mano de Peckerman, está la visión de Peckerman, y el fútbol colombiano se adapta muy bien también a lo que está queriendo hacer Lorenzo. Sin dudas que sí. Bueno, ahí está el parado táctico de Colombia en la voz del señor Nacho de Tito, que nos ha explicado muy bien qué podemos esperar a esta selección. Placa final para el lado colombiano. Placa final, como dijimos, séptima participación, cuarto de final en 2014. El objetivo yo creo que es de meterse en octavos de final de mínima, después de ahí vemos. Tiene un obstáculo muy grande, que es que si bien saliendo segundo evita un primero, lo cual es una gran ventaja, el segundo que le tocaría es el del grupo siguiente, que es el de Inglaterra y Croacia, con lo cual muy probablemente te toque Inglaterra o Croacia en 16avos de final, una Inglaterra que tiene todo para jugar los 8 partidos y una Croacia que viene de jugar los 7 partidos del Mundial pasado, y que todavía mantiene, vamos a hablar el capítulo que viene, pero mantiene gran parte de los jugadores que jugaron el Mundial pasado, mucho talento, arquero taja penales, con lo cual cualquiera de los dos que le toque, salvo que haya una sorpresa y tal vez Gana pueda meterse como segundo. Bueno, Panamá no lo menciono porque para mí no tiene chances, pero salvo que Gana pueda meter la sorpresa y meterse como segundo y enfrentar a Colombia. Colombia ya va a tener un cruce muy duro en 16 de final y después, bueno, deberá buscar meterse en los octavos de final, que eso, bueno, va a ser duro. Después, como dijimos, 28 partidos sin perder hasta el final de la Copa América, 7 ganados, 5 empatados, 7 perdidos después de eso. Un excelente presente de Luis Díaz en el fútbol alemán, que creo que el Bayern Múnich finalmente se dio cuenta que en vez de desarmar a sus rivales, porque sus rivales ya tampoco lo quieren armar más, se cansaron de darle todas las figuras, entendió también que
a veces los que rompen el molde, que son en su mayoría los sudamericanos, que juegan un poco más sueltos que el europeo, tal vez es la clave. Bueno, Company no se equivocó, se lo llevó a Luis Díaz, tuvo una temporada espectacular en el Bayern Múnich que ganó Liga, ganó Copa Alemania y llegó a semifinales de Champions, ¿no? Perdiendo justamente contra el campeón en una serie Sí. completamente cerrada que podría haber sido para cualquiera, en la que creo que todos coincidíamos que de ahí salía el campeón, si bien después le costó al PSG y le gana por penales, creo que todos sabíamos que el que ganaba ahí era campeón. Y te corto un segundo, Sí, por favor. un colega colombiano me contó ese día, un dato de color, que estaba Colombia parada para ver al Bayern por Luis Díaz, ¿no? Así que también uno prestará atención de el nivel de idolatría conseguido por este delantero que nada, viene a hacer una temporada espectacular y veremos si, bueno, creo que no hay mejor forma de llegar a un mundial que después de una temporada espectacular. Más Sí. cansado quizás, pero seguro lleno de confianza. Sí, la otra ventaja que tiene, además de lo del segundo que puede ser Croacia-Inglaterra, es que si gana le toca el primero del H, que va a ser España-Uruguay, muy probablemente España, con lo cual el camino de Colombia, ya si llega a cuarto de final, deberían darle una copa al mérito o algo, porque sí, básicamente habrían tenido el fixture más difícil enfrentando a Portugal, Croacia, Inglaterra y después España. Pero bueno, nada, así es el Mundial, a veces te toca un camino un poco más fácil, a veces te toca un camino un poco más difícil. Colombia, lo bueno es que tiene las herramientas para plantarle batalla a todos. No sé si es superior a muchos, pero sí no es inferior a muchos equipos que son candidatos. Después, como vimos, bueno, gran poder ofensivo, mucha llegada al gol. Carrascal, Quintero, Luis Díaz, Arias, James Rodríguez, Córdoba, Suárez, mucho poder ofensivo. Un plantel que combina experiencia y juventud. Lo decía Dani antes con tal vez James y Quintero un poco más cansados, pero un Luis Díaz, un Suárez, que están en un momento excelente. Y después, bueno, la pregunta que se hacen, creo que todo Colombia, ¿no? ¿Podrá volver a ser la Colombia de 2024 y mismo 2023, ¿no? Y plantar cara ante los mejores y llegar lejos en esta Copa del Mundo. Bueno, veremos si es afirmativa la respuesta de, de esa pregunta que es fundamental para las aspiraciones colombianas en la próxima Copa del Mundo. Bueno, cerrada la placa de Colombia, tenemos dato argentino, Nacho. Con estos equipos de Sudamérica, dato Argentina ahí para tirar al techo, así que elegí cualquiera, elegí si querés el 5-0, así los amigos Bueno, colombianos ese. nos nos miran, nos dan like, todo. Voy a elegir dos. El 5-0 para los colombianos y voy a elegir el dato argentino a favor de Argentina. El 1-0 en Colombia con gol del Piojo López. ¿Te acordás por eliminatorias que Mondragón pensó que se iba y la pelota se terminó colando? Me Victoria acuerdo, me acuerdo. fundamental para los cimientos del proceso de pasarela, que en la previa de ese partido estaba discutidísimo. Sí, Bueno, una Argentina que a partir de allí empezaba a, bueno, acostumbrarse a ganar y terminar liderando aquellas eliminatorias de cara al Mundial de Francia 1998. Casi que cerramos a Colombia, pero nos queda un momento, nada, de los más lindos, me parece, para la historia del fútbol moderno colombiano. Decíamos, 1990, la vuelta de Colombia a la Copa del Mundo y con un partido que, bueno, quedó en la historia. Vemos acá el partido que es con Alemania Federal, el gol de Pierre Littbarski para poner arriba al equipo alemán en el minuto 88 del juego, cuando quedaban dos. Colombia casi que se estaba quedando afuera, necesitaba el empate para asegurar el tercer puesto de su grupo, en un grupo donde estaba con Alemania Federal y Yugoslavia, dos equipos muy buenos, jugando al fútbol de Maturana, ¿no? A los toques, el pibe Valderrama ponía esta pelota para Freddy Rincón, que iba a ser un golazo, uno de los más emotivos de la historia del equipo colombiano, con este festejo que es maravilloso, ¿no? Todos los jugadores encima, una camiseta muy pintoresca también, gran definición de Freddy Rincón, que nada, iba a ser uno de los goles más importantes de la historia de Colombia en la Copa del Mundo. Quizás que con los años hubo otros episodios donde, bueno, han ido opacando un poco este gol, pero sin embargo, cuando uno lo pone en contexto, la otra vez hablábamos de Paraguay y los guerreros de Chilaver. Yo pongo a este episodio de Colombia también ahí en sí, uno de sí. esos rinconcitos de uno de los no tan grandes de Sudamérica, bueno, dando lucha contra uno de los gigantes de la historia de los mundiales, digamos, junto con Brasil
y e Italia, Alemania es ahí el que está ahí siempre entre el segundo y tercer escalón, a veces el primero. Colombia le plantó la cara, hizo un gran partido y se terminó llevando un valioso empate con uno de los finales más emotivos de aquellos años, 1990, decíamos, el mundial moderno sublime que vimos en el fútbol italiano, en el país italiano. Y me quedé pensando y me quedé trabado porque estaba viendo el minuto 92, Nacho, de 1990, donde no se edicionaba. O sea, era el minuto 92, No. ya estaba muerto el partido. Ya estaba listo, terminado. No es como ahora que se juega, que capaz que ves, no sé, 95, 98 minutos, en aquel momento era realmente lo último. Y bueno, de ahí lo emotivo de aquel gol, que, bueno, a la postre iba a pasar, que después iba a terminar cayendo 2-1 contra Camerún en el gol que vimos, la imagen antes de Roger Mila por sobre René Higuita. Cerramos Colombia, nos vamos a viajar a la República Democrática del Congo. Congo que es toda una incógnita para este mundial. Una vuelta después de muchísimos años. Inclusive pasaron tantos años que cambió de nombre. Así que nada, el señor Nacho Tito nos explicará un poco más. Bien, vamos con República Democrática del Congo, que en 1974 disputó la Copa del Mundo, como bien lo dijo Dani, haciendo un pequeño spoiler, como Zaire, una selección que tuvo un buen debut, perdiendo 0-2 con Escocia, teniendo en cuenta que era la primera selección del África subsahariana que clasificaba un mundial, ¿no? Claro. Y luego en el segundo partido vino la catástrofe, un 0-9 con Yugoslavia, en el que inclusive hubo cambios de arquero, un desastre. Se decía que los jugadores de Zaire eran muy pequeños, eran muy bajos de altura. Es más, me acuerdo cuando hicimos el podcast de equipos africanos en mundiales, busqué la altura de los jugadores que habían participado en el mundial y el más alto medía 1,74 m, con lo cual tiene cierto sentido, ¿no? Que los jugadores eran muy petizos, con lo cual decían que Yugoslavia tiraba todos centros al área y ganaban siempre de arriba y le ganaron 9-0. Obviamente no fueron 9 goles de cabeza, pero sí que influyó muchísimo porque toda la pelota que iban arriba la ganaban los yugoslavos. Bueno, 9-0, un cambio de arquero en el que el arquero entró y en la primera jugada le hicieron un gol de córner. Nada, perdieron 9-0. Después Dani nos va a contar un poco la historia, pero para cerrarla, el presidente amenazó con matarlos a todos si perdieran 4-0 con Brasil. Finalmente fue 3-0 con Brasil, lo que le salvó la vida literal a los jugadores de Congo que vivían bajo una dictadura feroz. Con lo cual, bueno, salvaron la ropa literalmente los amigos de Zaire, que se fueron con 3 partidos jugados, 3 derrotas, 0 goles a favor y una abultadísima diferencia de gol de -14, lo que lo transforma en, de las 80 selecciones que disputaron Copa del Mundo, en la anteúltima en la tabla de posiciones, solo por detrás del Salvador, por delante, perdón, del Salvador, que disputó 2 Copa del Mundo y tiene peor diferencia de gol, también perdiendo los 6 partidos, pero bueno, creo que va a ser lo posible en este mundial para salir de esa posición. No va a haber, van a ser 84 al terminar porque hay 4 debutantes, con lo cual yo creo que va a querer estar en la posición 75, 72, 70 al menos. Para eso va a tener que hacer 2 cosas muy importantes. Una es un gol y la otra es sumar alguna unidad. Es la única selección en este mundial, de las no debutantes obviamente, que nunca hizo un gol en mundiales, y es solamente una de las 4 en toda la historia que no lograron hacer un gol de las 80 que participaron en la Copa del Mundo, junto con una que hablamos hace poco, que es Trinidad y Tobago, Indonesia y China. Así que, nada, números que lo único que le dan a Congo es la tranquilidad de que peor no les puede ir. Entonces, todo es para arriba para la República Democrática del Congo. Así que veremos cómo les va ahora en esta nueva aventura con técnico francés también, con un técnico que viene con un pasado poco común, que es que él no jugó al fútbol profesionalmente. Es un técnico que se hizo bien de abajo, que empezó a dirigir equipos menores, que también dirigió una selección menor y que él mismo lo dijo, a él le gustan los desafíos, a él no le gusta en un lugar en el que le dan todo servido para salir campeón o que el objetivo es pelear arriba. A él le gusta romper estos maleficios, romper estas rachas. A él le gusta pensar en objetivos grandes para naciones no pequeñas, porque el Congo tiene una cantidad de habitantes abismal y es un país grande, sino pequeñas en cuanto a lo que es su historia del fútbol. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Del señor que está en pantalla, Sebastián de Sabre, que será quien comandará los destinos de Congo y que asumió hace 4 años con un solo objetivo, que era devolver a Congo al Mundial.
no había otro objetivo, era el único objetivo que estaba y lo consiguió. ¿Y cómo lo consiguió? ¿No? Puso contra las cuerdas a Senegal durante la clasificatoria. Recordemos que estaba un punto por debajo y al entretiempo de la anteúltima fecha le ganaba a Senegal 2-0 en Congo. Finalmente Senegal impuso toda su jerarquía, le ganó 3-2 y terminó clasificando al Mundial. Y lo mandó al repechaje a Congo, donde se cargó a Nigeria y a Camerún, dos gigantes de la región, en fila para luego ir al repechaje y ganar la Jamaica por 1-0. Sí, o sea, el repechaje del repechaje, para Claro. explicarlo. No, una cosa tremenda. Cuando hablamos a veces de la división de plazas en los continentes, África, más allá de haber sido beneficiado ampliando la cantidad de equipos que van, sigue siendo, bueno, un país con casi los mismos países que tiene Europa, con una cantidad de plazas mucho menor, y sin embargo vemos otras confederaciones que tienen muchas más plazas de las que necesitan. Si uno ve la eliminatoria africana, sigue siendo una carnicería completamente, bueno, algo que no se pudo evitar, más allá de que han obtenido cupos nuevos. De ampliarse el Mundial, seguramente lo único que sería más justo sería la cantidad de cupos que tendría África para una Copa del Mundo de 64. Creo que sería uno de los pocos motivos por los cuales veríamos como justo que se amplíen la cantidad de equipos para una próxima Copa del Mundo. Ni hablar. Pensemos en los nombres que dejó en el camino, ¿no? Camerún y Nigeria. ¿Quién te diría que no merecen estar en la Copa del Mundo? Sobre todo viendo, ¿no?, que han clasificado de vuelta, sin falta de respeto, pero marcando la diferencia clara, selecciones como Irak, como Qatar, como Curazao. Me parece que es abismal la diferencia. No solamente, uno solamente ve el valor de los planteles y ya te das cuenta que hay una diferencia clara. Es más, Congo, que clasificó en el último repechaje, fue el último equipo clasificado al Mundial, no está ni entre las 15 plantillas más baratas del Mundial. Con lo cual, siguiendo la lógica del valor del plantel, debería haber clasificado mucho antes a la Copa del Mundo, pero bueno, le tocó en el fase de grupos, clasifica uno solo con Senegal, ¿no? La mejor selección africana de la última década, y que promete seguir siéndolo así por una década más. La verdad que bueno, doble mérito para el equipo de Sabre, que bueno, tiene varios jugadores interesantes. Tiene al que vemos ahora en pantalla, Mbemba, el central del Lille, el estandarte de la defensa del Congo. Cuando él dice que todos presionan, cuando dice que todos bajan, es el capitán dentro de la cancha de esta selección del Congo. Y después, el que marca la diferencia, ¿no? Wissa, el delantero de Newcastle, que juega de 9 y acá hace un poco de Dwight York a la congoleña, jugando un poquito más atrás, retrasándose, jugando más en la posición de enganche para facilitar un poquito el juego para todos. Creo que Congo viene muy bien armado. Dijimos, 100% de los jugadores juegan fuera del país, en su mayoría juegan en Europa. Y lo que quedaba pendiente de decir de Sebastián de Sabre, el entrenador, en el 2019 dirigía a Uganda, una selección clase C, clase D en África, ni hablar del mundo, y logró meterlo en octavos de final de la Copa Africana de Naciones, en lo que fue la mejor actuación histórica de la selección de Uganda en esa competición. Luego, Sebastián se terminó yendo de Uganda, y poco tiempo después agarró el Congo que era dirigido justamente por Héctor Cooper, un Héctor Cooper que lo tuvo a nada del Mundial. Lo llevó a la distancia final cuando todavía clasificaban 4,5, creo que eran, o 5. Creo que eran 5 en ese Mundial que clasificaban los africanos. 5, lo llevó al repechaje final, que eran los 10 líderes de grupo, 5 contra 5, mano a mano. Terminó quedando fuera contra Marruecos, si no me equivoco, y Cooper terminó yéndose. Y ahí el amigo de Ronaldo el Fenómeno, ¿no? Héctor Cooper, que bueno, no tiene un gran recuerdo el gordo Ronaldo del gran Cooper, que nada, lo hemos visto en varias entrevistas a lo último. Alguien que no era bueno, muy adepto a hablar con la prensa en el último tiempo, bueno, se ha dedicado a dar un poco más de entrevistas y bueno, ha compartido algunas de las historias más graciosas que podemos ver de el fútbol de los 90 y de un crack como Ronaldo, por ejemplo, en esa famosa donde habla de que no quería pesarse. Bueno, para hablar de uno de los vicios de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, pero un gran entrenador, Héctor Cooper, de esos que hizo carrera, bueno, lejos de la Argentina, ¿no?
con el bolso Sí, en la mano y yendo a recorrer como un trotamundos del fútbol, bueno, destinos bastante exóticos. En este caso, bueno, le tocó en la República Democrática del Congo, que, como decía Nacho, ahí se quedó en las puertas de la Copa del Mundo, cosa que, bueno, recién pudieron hacer los congoleños en este mundial. sí, bueno, para ver un poco cómo plantea el equipo de Sabre, 4-2-3-1, en cuanto al parado es un estilo bastante europeo, definen un bloque medio o bajo dependiendo del rival, si es un rival un poco más accesible, bloque medio, si es un poco más complicado, bloque bajo, con muy poco espacio entre líneas, ese 4-2-3-1 casi que se transforma en un 4-5-1 con Bakambu completamente pegado a los cinco mediocampistas para hacer el equipo lo más corto posible y tal vez te iría en defensa 4-4-2 con Wisa y Makambu, haciendo como la primera doble presión a los centrales, con el objetivo de recuperar lo más rápido que se pueda y salir por las bandas con Elia y Mbuku, además de Wisa y Makambu, con Sadiki y Moto Usami, siendo los que tratan de recuperar y poner el primer pase, Moto Usami más de marca, Sadiki un poco más de juego. Todos los que estamos viendo en su mayoría juegan en Inglaterra y en Francia, hay algunos que otros jugando tal vez en Grecia, en Chipre, pero en su mayoría son jugadores que vemos todos los días en Premier League o en la Championship y en primera o segunda división de Francia. Pero bueno, eso es lo que va, lo que intenta de Sabre y lo que va a intentar de Sabre, yo creo que contra Uzbekistán, plantando el equipo un poquito más adelante, en un bloque medio, y tal vez contra Colombia y Portugal, ya más bloque bajo y apostando completamente a recuperar y seguir rápido. Pensaba en, digo, la chance de tener un equipo como Uzbekistán para, para Colombia y para Congo, porque saben que, bueno, tienen que dar por descontado ganar ese partido, marcar la mayor cantidad de goles posibles y después saber que, nada, en el fútbol, a diferencia de en otros deportes, existe el empate y contra un rival que es superior a vos, pero no tanto más superior, por ahí le llegas a robar un empate y terminás asegurando la clasificación a la Copa del Mundo a la segunda fase. Me parece que ese es el crédito que te da cuando tenés un rival bastante más inferior al resto del grupo, que es Sí, lo que me parece que termina pasando en este mundial. Va a terminar definiendo qué es lo que hagan contra Uzbekistán, quizás el destino de este grupo en cuanto a las posiciones finales. sí, lo que yo creo que le juega un poco en contra a Congo en este caso es que la última fecha es con Uzbekistán y van a cargar con toda la presión de lo que ha pasado, de la historia y mismo de las propias expectativas que se tiene Congo, que no se conforma solamente con llegar, con pisar este escenario, sino que quiere avanzar al menos una ronda más y tal vez si llega con 0 puntos, habiendo perdido contra Colombia y Portugal, vas a ir con mucho nervio contra Uzbekistán, puede jugarle en contra y un Uzbekistán que sabe que va a ser el punto en los tres partidos, tal vez hasta puede empatarlo y robarle el triunfo. Creo que es clave para Congo, como dijimos, ¿no? Con Portugal lo veo difícil en su debut. Creo que hacer un buen partido contra Portugal, no sé, perder 1-0, perder 2-1, marcar un gol, ya al sacarse esa presión de encima, creo que le puede venir muy bien para afrontar el partido con Colombia más tranquilo. Y si puede sumar un punto con Colombia, o inclusive ganarle, ¿no? Hemos visto el equipo de Lorenzo muy irregular. Eh, si logra eso, después contra Uzbekistán va a llegar mucho más tranquilo. Insisto, yo creo que si llega con un punto y un gol a favor, el partido contra Uzbekistán lo puede ganar tranquilamente y con 4 puntos meterse en la siguiente ronda. O si al menos pierde los dos partidos contra Colombia y Portugal, marcando un gol y dejando buenas sensaciones, creo que puede ganar Uzbekistán y con 3 puntos aspirar a pasar de ronda, dependiendo obviamente lo que suceda en otros grupos. Sin dudas que así será. Bueno, nos explicaba Nacho el parado táctico. Vamos a la placa final de la selección de República Democrática del Congo. Bien, como dijimos, segunda participación, la anterior fue con Buenos Aires, no pasó fase de grupos, inclusive no marcó goles y buscará su primer gol y primer punto en mundiales, es 79 de 80 en la tabla histórica de los mundiales. El objetivo obviamente es cambiar la imagen que dejaron en su única participación, sentar las bases, volver a ser una potencia en su región. De Sabre, como ya lo vimos, ¿no? Un entrenador con experiencia en romper pronósticos, si no pregunten en Uganda, donde todavía debe ser un ídolo de la región. 100% de jugadores del Congo en el exterior y la gran pregunta es cómo llega su gran figura Wisa. Es una muy floja temporada en la que, si no me equivoco, marcó un solo gol. Bueno, ahí están las preguntas hechas, las respuestas dadas por Nacho y nos falta preguntar el dato argentino, si es que hay dato argentino.
Mira, el dato argentino es que con Congo no hay dato argentino. Más allá de Cooper, es lo más cercano que tenemos, ya lo mencionamos al bueno de Héctor Cooper, que fue entrenador de la República Democrática del Congo, llegando hasta la última instancia justo antes del Mundial, pero bueno, sacando eso no hay ningún dato que emparente directamente a la selección argentina con la selección del Congo. Bueno, habría que avisarle a Chiquitapia, es un rival de esos que Argentina puede tranquilamente enfrentar dentro del el mandato del actual presidente. Y quizás para el próximo mundial si tengamos dato argentino con la ¿Quién te República dice? Democrática de Congo. Tranquilamente podríamos esperarlo. Nos queda repasar una última historia que en vez de una historia de colores es una historia nada triste, lo adelantaba un poco Nacho, y es la historia de Mwepu Ilunga, el jugador de Zaire que tiene ese famoso despeje, una de las jugadas más insólitas de la historia de la Copa del Mundo en Alemania en 1974, en el partido contra Brasil, cuando el equipo de Zaire ya perdía 3-0, sabiendo que tenían una amenaza de que no podía caer un cuarto gol, porque realmente, bueno, estaban amenazados de muerte. El árbitro pita para que los brasileños saquen y este jugador va corriendo desde la barrera y despeja el balón ante la mirada atónita de todos, espectadores, jugadores brasileños, árbitro, el árbitro lo amonesta, finalmente termina prevaleciéndose 3-0 de cara a lo que sería la victoria de Brasil, y del lado de Zaire, bueno, los jugadores no sufrieron mayores consecuencias que vaya uno a saber qué fue lo que terminó pasando, pero por lo menos conservaron sus vidas, que no era poca cosa, después de, bueno, aquella loca actuación deportiva, cuando, nada, hablábamos de una África muy diferente, 50 y pico de años atrás, el régimen de Mobutu, como lo dice en la placa, amenazó al equipo después de la goleada sufrida por Yugoslavia 9-0, y nada, en algún momento le preguntaron a Ilunga qué es lo que intentó hacer, si era por lo que le pasó. Dijo, no, yo lo que quería era, yo sabía bien el reglamento, pero yo lo que quería era que el árbitro me expulse para demostrar lo que estábamos sufriendo de cara a lo que nos hacía en nuestro país. Bueno, nunca vamos a saber si la respuesta es una cuestión edulcorada después de administrar un poco lo que pasó, o si realmente ese fue el objetivo principal. Lo que sí está claro es que es algo que, bueno, nunca vamos a volver a ver. Hay imágenes históricas de la historia de la Copa del Mundo. Una es esta, que es de las más insólitas. La otra que yo recuerdo es la de el jeque de Kuwait bajando a anular un gol en el 82 contra Francia. Bueno, son esas cosas que han quedado en la historia, que, bueno, esperemos nunca más tener que ver, y que solamente las historias de color sean de lo que pasa dentro del campo de juego, sin ninguna influencia de la política, y mucho menos con amenazas de este estilo que, bueno, forman parte del pasado, o por lo menos debería ser así, y debería ser este nuestro deseo. Nachito, cerramos con República Democrática del Congo, nos vamos al último país de este grupo K, hablamos de Uzbekistán. Uzbekistán, uno de los clasificados desde Asia, clasificado, muy bien clasificado en la tercera ronda, que hará su debut absoluto en los mundiales. Recordemos que, bueno, el Mundial 90 era parte de la Unión Soviética, o sea, tampoco tuvo tanta chance de clasificar antes de eso. Pero luego, al ser una de las repúblicas soviéticas que se dividieron, no tuvo mucho éxito deportivo, nunca ganó una Copa Asiática, últimamente ganó alguna CAFA, que es una copa que se juega entre algunos miembros de África, de Asia Central, perdón, y un Uzbekistán que ha invertido 500 millones de dólares por decreto presidencial para el armado, no de este equipo, sino de un legado en el fútbol, con la intención de poner a Uzbekistán en los primeros planos. Hace muchos años el gobierno uzbeco puso 500 millones de dólares para construir 14 centros de entrenamiento de primer nivel, para contratar entrenadores extranjeros que vinieran a Uzbekistán a enseñar lo último en fútbol con la última tecnología. Bueno, esto empieza a dar sus resultados. Hemos visto, por ejemplo, a un jugador de uzbeco llegar al City, como nos acá Kusanov, justo esta imagen no le hace mucha gracia, fue uno de sus primeros partidos en el City donde comete un error garrafal que le da un gol al Chelsea en una derrota al City, pero un defensor uzbeco, obviamente el más caro de la historia, que empieza a demostrar que este proyecto empieza a funcionar. Tenemos al llamado príncipe de la seda. Uzbekistán era conocido por estar en la ruta de la seda, con lo cual
Faisulaev es conocido como el príncipe de la seda, uno de los jugadores que, digo yo, será clave para el futuro de Uzbekistán en esta Copa del Mundo. Y más allá de eso, Uzbekistán clasificó bien al Mundial con Kapatse como entrenador. Uno dirá, Uzbekistán lo va a dirigir Fabio Cannavaro. ¿Por qué estamos viendo la imagen de Kapatse? Bueno, porque es algo realmente insólito lo que sucedió después de haber invertido tanto dinero, después de haber logrado el objetivo que logró Uzbekistán de llegar al Mundial. Despidieron a quien hizo esto posible, que es Kapatse. Al terminar la eliminatoria, solamente un año antes del Mundial, los dirigentes de Uzbekistán se reunieron, dijeron, este hombre no tiene experiencia en mundiales, con lo cual vamos a llamar a Fabio Cannavaro, un hombre que como entrenador tampoco tiene experiencia en mundiales, no sé, No, lo de deben haber hecho, llamado para jugar. de hecho, no tiene demasiada experiencia como entrenador, no es una experiencia que uno pueda Claro, destacar demasiado la carrera de Fabio Cannavaro. En algún momento, cuando fue nombrado como entrenador de Uzbekistán, Gattuso hizo una broma en una conferencia de prensa porque estaba junto en la terna final como uno de los candidatos a agarrar la selección junto con quien finalmente dirigió la selección italiana en las eliminatorias, y Gattuso dijo, está claro que Fabio me dejó lo complicado a mí y ella llegó a una selección clasificada. Bueno, podemos decir que agarró un atajo Fabio Cannavaro y va a volver a la Copa del Mundo, esta vez como entrenador. sí, muy rara la decisión que ha tomado Uzbekistán, porque si bien es verdad que Kapatse no tiene experiencia en mundiales, nadie en Uzbekistán la tiene. O sea, para eso tenés que nacionalizar 26 jugadores y llevarlos a jugar el mundial por primera vez. Perdón, a jugar el mundial por segunda vez, nacionalizando jugadores que hayan jugado otro mundial. Y lo de Fabio Cannavaro no tiene mucho sentido porque, como bien dijiste, no tiene experiencia como entrenador casi, y menos como entrenador en mundiales. Sí ha sido jugador, obviamente campeón del mundo, ha levantado la copa con Italia, eso nadie se lo va a quitar, pero no sé si es el tipo de experiencia que necesitan hoy los jugadores de Uzbekistán que van a enfrentar su primer Copa del Mundo, que quieren sentar un proyecto. O sea, la idea de esto es que este torneo sea la piedra fundacional y que Uzbekistán pueda empezar a llegar con regularidad a los mundiales, cosa que va a lograr con 48 selecciones y tantos cupos y el proyecto interesante que están teniendo. No es solamente un tema de cupos, sino lo que ellos están poniendo para hacerlo, pero creo que es un grave error haber despedido a Capazze. Primero, la intención era que sea asistente técnico. Creo inclusive que un partido o dos fue asistente técnico de Cannavaro. Después, bueno, le ofrecieron agarrar un equipo. Capazze se fue. Todavía no se sabe si va a estar o no en la Copa del Mundo. Lo más probable es que no esté al lado de Cannavaro. Pero es muy raro, vos sos el entrenador principal y de repente llega otro para tomar tu lugar cuando vos estás cumpliendo los objetivos. Digo, aún aunque Capaz se quede como ayudante de campo, es rarísima la situación, no tiene mucho sentido para mí. Además, es un grave error la selección debutante. Nadie espera que salgan campeones del mundo. Permitía a los que llegaron y a los que están armando esto que den lo suyo. En un momento se habló de Joachim Löw, el ex entrenador alemán. Ahí tendría un poco más de sentido. Un hombre con una experiencia muy vasta, que ha ganado un mundial, que ha llegado a instancias finales, que ha quedado fuera en fase de grupos. Ahí tendría un poco más de sentido. La verdad, la elección de Cannavaro no la entiendo. No entiendo el despido de Capazze después de clasificar. Te entiendo si lo despedías a mitad de clasificatoria, si no estabas contenta con su labor, pero la verdad que la clasificación de Uzbekistán fue muy buena. Pasó por encima de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos, que son dos históricamente más grandes que ellos de la región, y les ganó bien. A ambos les ganó el partido que jugó de local. De visitante empató con uno y perdió con otro. Empató los dos partidos con Irán y después a Kirguistán y a Corea del Norte le ganó los dos partidos que disputó, tanto como local como visitante. Una clasificación muy completa, muy pocos goles en contra. Había armado un equipo muy compacto el entrenador uzbeco, que no le llegaban, le hacían pocos goles, tenía un buen equipo arriba. La verdad no se termina de entender la decisión que tomaron en Uzbekistán, la federación, de sacar a Capazzi y darle el puesto a Cannavaro. Sí, tal cual. De esas cosas, nada, que por ahí uno dice, quisieron pensar en buscar a alguien con experiencia en mundiales, perfecto. Que ser campeón del mundo o haber jugado muchos mundiales como jugador no significa que puedas aportar demasiado como entrenador principal. Por el contrario, mantener a tu entrenador principal y agregarlo como colaborador para que tenga Claro, una llegada o pueda dar una experiencia de ese estilo. Bueno, nada, veremos cómo le va al querido de Fabio, al napolitano, en esta experiencia como entrenador principal de Uzbekistán. Está claro que tiene un grupo muy complicado y nada, uno piensa que, por lo menos en la previa, todo tiene que ser ganancia para una selección de este estilo,
siempre y cuando no vayas como es una goleada de esas que, bueno, Exacto. aparecen en todas las páginas de la historia del fútbol, ¿no? Exactamente. Es difícil saber cómo va a parar Uzbekistán porque Fabio Cannavaro lo dirigió solamente en 6 partidos amistosos, con una victoria, 3 empates y 2 derrotas. La verdad que es todo de adivinar. Uno acá puso la formación que se usó durante el eliminatorio, que fue un 3-4-3, que a veces era 3-4-2-1, y que bueno, eso lo único que cambia es si Brunov y Faisulaev juegan más por afuera que por adentro, dependiendo del rival. Acá las grandes figuras que puedo destacar son obviamente Kusanov, ahí como stopper por izquierda, Faisulaev como extremo derecho y Shomurodov, el delantero ex Roma, también como número 9 con un gran pasado en el fútbol italiano, Shomurodov. Seguramente Fabio Cannavaro también lo conozca de ahí, un muy experimentado, creo que ya lleva 33 años y está en el declive de su carrera, pero nada, jugador clave de esta selección para darle gol y experiencia al equipo. Después, bueno, es un 3-4-3 con Nasrulaev y Alisonov, los dos mediocampistas por fuera, que son laterales en verdad, con lo cual es un 5-4-1 encubierto este que vemos acá, dado 3-4-3 para atacar, con mucha responsabilidad ofensiva y muy adaptable al rival, ¿no? Si el rival es inferior, Alisonov y Nasrulaev se convierten en volantes y Bronov y Faisulaev en delanteros. Si el rival es superior, Nasrulaev y Alisonov son más laterales y Bronov y Faisulaev se meten un poquito más atrás para formar un 5-4. Bueno, ahí veremos cómo se termina de, bueno, presentar el equipo uzbeco en cancha. Bien lo presentaba el señor Nacho de Tito. Será todo una incógnita ver cuánto le puede aportar Fabio Cannavaro desde el banco. Bueno, veremos si el bueno Fabio también sorprende como dando un granito en su carrera como entrenador que hasta ahora no lo ha tenido. Bueno, será interesante verlo en ese lugar también. Tenemos placa final de Uzbekistán, Nachito. Tenemos placa final, como dijimos, debut absoluto en mundiales. También lo mencionamos, campeón y subcampeón de la CAFA, la Copa de Centro Asia que disputan 8 naciones, incluida la final ganada a Irán en el 2025, una potencia de la región. Inversión multimillonaria para llegar al mundial, nuevos estadios, nuevos centros de entrenamiento, entrenadores extranjeros. Cannavaro reemplazando a Capazzi a 9 meses de la cita, es un título, insólito, pero título al fin. Faisulaev, a mi gusto, esto es a título personal 100%. Faisulaev para mí es la carta ofensiva para dar el batacazo en Uzbekistán. Y Shomurodov va a ser el capitán y la carta de gol de este equipo si quiere no irse zapatero de este mundial. Y después, bueno, la duda si 3-4-3, 3-4-2-1 o, como bien mencionamos, también que no está escrito en la placa porque me olvidé de ponerlo, si será 5-4-1. Bueno, muy bien. Para ir cerrando, tenemos dato argentino de Uzbekistán, raro. Un raro dato Uzbekistán, argentino puede haber acá. tenemos dato argentino, que es que Argentina y Uzbekistán se enfrentaron en un sub-20 con goles de Vélez y Carboni. Argentina le ganó 2-1 al seleccionado uzbeco, un seleccionado uzbeco que tenía muchos jugadores de este mundial en ese sub-20, porque fue hace unos años, así que nada, ahí está el proyecto uzbeco que empezó a llegar a competiciones sub-20, a competiciones sub-17 y está construyéndose con base en sus inferiores. Bueno, Nachito, para ir cerrando este grupo K, como siempre intentamos poner algo de dolor. En este caso es algo deportivo y vamos a ver este video que, bueno, tiene una historia particular que vamos a ir compartiendo mientras vemos imágenes del mismo. Y es justamente, bueno, el llamado Milagro de Uzbekistán. Hablamos de la Copa de los Juegos Asiáticos de 1994, cuando, nada, hacía menos de 2 años, Uzbekistán se desempeñaba como una nación independiente después de separarse de la Unión Soviética. Llegaba con un plantel muy diezmado, solo con 17 jugadores y un cuerpo técnico armado así a las apuradas en estos Juegos Asiáticos de 1994 y en este partido que estamos viendo se iba a terminar imponiendo ante China por 4-2 en la final. Ahí vemos a los autores de los goles, los uzbecos con esa camiseta azul contra el equipo chino que está vestido de blanco con vivos rojos. Tiene, bueno, varias cosas para destacar. El reglamento era bastante flexible. La Federación Asiática sugería que todos jueguen con equipos sub-23. Nadie hizo caso, porque era una sugerencia, no era una norma. Así que jugaron con jugadores mayores, salvo Arabia Saudita, que cuando llegó al torneo dijo, viejo, ¿qué pasó? Bueno, nada, Arabia, me parece que no tenías que haberte confiado tanto. Del lado de Uzbekistán, nada, una de las victorias recordadas
hasta el día de hoy, como lo marcaba Nacho, hoy es una nación que ha invertido muchísimo en el fútbol moderno para intentar estar en un lugar como en el que llegó, ¿no? Estar en una Copa del Mundo, aprovechando esta cantidad de plazas que hay actualmente. Esto estamos hablando de hace nada más y nada menos que 32 años atrás, una nación que estaba, bueno, recién saliendo de un conflicto tremendo como había sido la disolución de la Unión Soviética. Hasta ahí las competencias que tenía Uzbekistán eran las competencias internas donde jugaban todas las naciones de la vieja URSS, o sea, las 15 naciones, más las ciudades más importantes de Rusia, jugaban un torneo interno del que se terminaba nutriendo la selección de la Unión Soviética. Más allá de eso, y de haber tenido jugadores que han jugado eliminatorias, ningún jugador uzbeco llegó a jugar una Copa del Mundo, así que, bueno, a partir de ahí, todo será historia para este equipo que jugará este Mundial 2026. Decíamos, final 4-2, que, bueno, termina cerrándose con este gol de Maksudov, imposible de pronunciar en ruso, pero que es el que le da el resultado final a esta victoria en los Juegos Asiáticos de 1994 a una nación que recién empezaba a desarrollarse y a jugar de manera independiente, aunque parezca mentira, en el 94, mientras se disputaba la Copa del Mundo por aquellos años, poquito después del Mundial de Estados Unidos 94, Uzbekistán daba sus primeras armas. 32 años después está jugando un Mundial en aquellas tierras, las mismas que tenían como local a Estados Unidos en aquel Mundial. Ahí vemos al equipo ganador de la medalla de oro, que seguramente, debe ser consagrado como una gloria del fútbol uzbeco, este campeón de 1994 de los Juegos Asiáticos. Bueno, para compartir y realmente finalizar de la mejor manera, ver algo de lo que pudo ser probablemente el momento de gloria, el álbum dorado de la selección uzbeca, es este que repasamos con este triunfo ante China en 1994. Los chinos son otros que algún día nos van a sorprender, Nacho. Es increíble que no los hayamos visto nunca volviendo a los lugares de elite. Siempre recuerdo esa frase de Bora Milutinovic diciendo: si no puedo encontrar 11 buenos entre tantos millones, la culpa es mía. Bueno, realmente es algo que nos llama la atención, que no permanezca en la elite del fútbol, o que por lo menos no coquetee con ella, sobre todo con tantas posibilidades que hay al Mundial hoy por hoy. Bueno, en este caso, Uzbekistán tomó un atajo, lo logró hacer, y hoy lo veremos como una de las 48 naciones que jugarán esta Copa del Mundo, y en este caso completando el grupo K, el grupo de Portugal, Colombia, Congo y la, recién nombrada Uzbekistán. Nachito querido, creo que dejamos todo, concluimos con el análisis, ya estamos en lo último estamos al final. Estamos en el final, nos queda solamente un grupo para cerrar lo que ha sido este podcast, espectacular, de la previa del Mundial Tripartito 2026, este quinto cambio modo mundial, cargado de información, cargado de análisis, que realmente hemos disfrutado muchísimo de hacer. Nos queda el último episodio y ya estaremos ahí pegado para subirlo, para terminar de completar estos 12 grupos, todo este análisis previo del Mundial que se nos viene en unos días. Como siempre te digo, un placer enorme. Lo mismo digo, Dani, y quédense para el último capítulo porque hay de todo. Hay un candidato, hay un equipo que siempre está ahí peleando, hay otro que siempre da la noticia por temas extrafutbolísticos, y después hay otro que de esos que están contentos con participar, pero veremos qué pasa. Así que un lindo grupo que hay para analizar todavía. Como dice Ken Brockman, puede buscarlo en otro canal. No le cambie otro canal. Gente querida, un abrazo grande para ustedes y un abrazo en particular para mi compañero Nacho de Tito. Nachito, un placer. Un abrazo, Dani. Un abrazo grande.